algo que sí nos pasó en el país, se formó prácticamente una generación de teóricos, ¿sí? El rato de ejecutar, olvídate, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Tenemos problemas de epidemiología bien graves porque altas autoridades no sabían cómo administrar eso. Ojo, no estoy atacando a nadie, estoy diciendo un hecho real tal cual sucedió. ¿Sí? ¿Por qué? Probablemente sus conocimientos teóricos adquiridos en una universidad eran muy buenos, pero la experiencia, cero. ¿Sí? Ahora estaba leyendo la hoja de vida de los nuevos ministros. Se les ve que son ejecutivos. ¿Sí? En la vida, para ser ejecutivo se aprende desde la niñez, o sea, eso aprendes desde niño. Puede ser en la casa, en la escuela, pero se aprende desde niño. ¿Y eso cómo se aprende? Con la práctica, ¿sí? Se aprende con la práctica, ¿sí? A un niño haciéndole comprar en una tienda, ahora no hay cómo mandarles a la tienda porque les secuestran, ¿no? Pero acompañándole a la tienda a que él haga la compra, ¿sí? A que él sepa recibir un vuelto, ¿sí? A que él sepa ser educado, el que sepa ser culto con la persona que le está atendiendo, ¿sí? El que sepa escoger un producto, ¿sí? Yo te decía que el 5% de tu desempeño profesional proviene de la académica, ¿sí? Entonces hay un 95% que está libre, ¿sí? Ese 95% viene de la parte empírica que se llama, ¿sí? La experiencia profesional es vital, ¿sí? O sea, si tú de tu profesión no empiezas a hacer una experiencia diaria, no vas a llegar a ningún lado. Y esa experiencia es la que va alimentando tu profesión, ¿sí? Acá en el país también, afortunadamente creo, eso sí creo que se está superando, ¿no? Hubo un prejuicio bien fuerte de obtener un título y que con el título lo tienes todo. No es así, ¿sí? Es necesario la práctica. Por eso, en mi metodología, por ejemplo, yo ya hago práctica con los estudiantes desde que son estudiantes, ¿sí? O sea, les forzo a que estén haciendo práctica, porque esa práctica es la que te sirve, ¿sí? Si es que esa práctica no tuviera el sustento teórico, fuera un trabajo inoficioso, que no tiene ningún límite, sin objetivos, se mostrara como algo casi como una rueda de molino que está dando vueltas y vueltas, pero no produce nada, ¿sí? Eh, con la teoría podemos dar ese sustento de visión y de misión, ¿sí? Mushu Visión, creatividad digital. Esto es Mushu Visión. Bueno, bienvenidos a este espacio en el que vamos a conversar con el ingeniero Edgar Patricio Jacome, quien es docente de la Universidad Central y también, bueno, en este caso ha sido mi profesor en la cátedra de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas y Matemáticas, que en este caso es para la carrera de Diseño Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial. Como saben, hemos estado recopilando ciertos reportes para poder entender, para poder entrar en contexto y también saber la parte académica y cultural y también cómo influye la parte profesional para poder que los jóvenes puedan emprender, para que los jóvenes podamos adentrarnos en el mundo laboral. Entonces, primero agradecerle por el espacio bueno, en este caso a nuestro amigo, bueno, yo le digo siempre profe, ¿no? Patricio Jacome, para que nos pueda ayudar a solventar ciertas dudas y podamos hacer este diálogo de la manera más que pueda aportar valor. Y muchas gracias por este espacio, por habernos permitido dialogar con usted en esta mañana. Un poco por el virus se han restringido los encuentros, las reuniones, pero con usted
estamos en una reunión virtual, también aprovechando las facilidades de la tecnología. Gracias, ingeniero. A las órdenes, estoy dispuesto a colaborarles totalmente. Ya, bueno, bueno, sí sería bueno unas palabritas, digamos, de usted, de cómo ha estado, digamos, en este tiempo de digamos, de cuarentena, ¿no? ¿Cómo usted se ha estado encontrando? Y también sí sería bueno un poco saber eh, qué, digamos, ha estado realizando, si se le ha hecho un poco complicada, digamos, adquirir un nuevo estilo de vida, o considera usted que sí hace falta también algo más, digamos, para poder sobrellevar esta cuarentena. Sí, buenos días, Luis Ángel. Gracias por tus palabras. Sí, en honor a la verdad, ha sido una época bastante difícil, ¿sí? Eh, Esto no quiere decir que eh, me he mantenido inactivo, ¿sí? Eh, yo soy una persona que cree que hay que reinventarse a diario, ¿sí? Puede sonar a exageración, pero cuando uno como ser humano vive estas circunstancias difíciles del confinamiento, cada día se convierte en un reto, ¿sí? Entonces, eso te obliga a reestructurarte y no estoy diciendo un cambio circunstancial, ¿no? O sea, es cierto cuando digo reestructurarte, ¿sí? Iniciar cada mañana pensando quién eres, qué está pasando y cómo puedes tú incidir en lo que te está pasando, ¿no? ¿Cómo puedes ser tú el responsable de lo que te pase y de lo que te deje de pasar? Entonces, ha sido una circunstancia que ya va superando lo que es la circunstancia, este confinamiento, porque hay que tomar en cuenta que estamos me parece que 16 meses ya en confinamiento, más allá de las directrices de las autoridades, más allá de los consejos que te puedes obtener en una red social o de tus amigos o de tu familia, más allá de eso, son 16 meses o un poco más incluso, en que ha habido que hacer cambios, ¿no? En que me ha tocado cambiar prioridades, me ha tocado cambiar la relevancia de esas prioridades para ajustarme a lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Y con algo, si se quiere, agravante, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, una incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder, una incertidumbre, solo para graficarte a ti, para graficar a tus seguidores. Yo estaba muy optimista y muy expectante cuando en noviembre ya se anunció la elaboración de una vacuna con cierto nivel de efectividad. Eso fue en el mes de noviembre. Pero mira, solo desde noviembre acá los planes de vacunación y mucho más en un país como el nuestro, los planes de vacunación no se han ejecutado como debería hacerse. Y eso te imposibilita hacer una planeación como todo mundo deberíamos hacerla, ¿no? O sea, una planeación estratégica, una planeación de largo plazo. Las planeaciones que me ha tocado hacer no han sido ni siquiera de mediano plazo, han sido planeaciones de corto plazo. Aún a pesar de eso, de esas planeaciones a corto plazo, ventajosamente he podido estructurar más que situaciones, he hecho una estructuración de ventajas para lo que viene luego, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista incluso de planeación, yo he seguido trabajando todo este tiempo, ¿sí? Es decir, no he trabajado solamente en el día a día, como tú lo dijiste, soy docente, he ampliado mis lazos de docencia, o sea, hay que decirlo así, tengo más estudiantes, trabajo con más instituciones,
he incurrido en más conocimiento incluso, pero aún a pesar de eso he buscado tiempo para hacer cierto nivel de planeación, ¿sí? Dentro de toda esta incertidumbre, que no es solo una incertidumbre de tiempo, es una incertidumbre de ignorancia, es una incertidumbre que te provoca el desconocimiento, ¿sí? Pero he trabajado en esa estructuración, ¿sí? Eso es lo que les puedo conversar ante esta pregunta primera, ¿sí? Sí, es muy importante conocer ese aspecto porque, digamos, el estilo eh, de vida de una persona es muy importante para, digamos, para los reportes que se han estado realizando porque también se tiene un espacio en el que hablamos de, bueno, en el que se ha topado temas espirituales y es muy importante conocer antes de entrar, digamos, en temas sociales, económicos y de emprendimiento, es muy importante conocer el estilo de vida, cómo se encuentra la persona, a qué se dedica la persona también, porque muchas personas estarán preguntando con quién hoy día estamos dialogando y qué importancia va a tener para nosotros. En este caso, el aspecto profesional que influye en la vida, digamos, de los jóvenes hoy día que se están adentrando en el mundo laboral y del emprendimiento. Hace falta mucho conocer ese lado. Entonces, como primera pregunta, digamos, para usted, para poder solventar esa inquietud que siempre nos ha estado, digamos, persiguiendo, sería, ¿cómo influye, digamos, la parte profesional, la parte académica y en que se prepara un joven para enfrentarse en el mundo laboral? Se ha escuchado mucho en las noticias que, bueno, ahora ya grandes empresas incluso ya como que refutan, digamos, o ya no, ya no le hacen mucha importancia, digamos, a la formación profesional. Entonces, ¿cuál es, digamos, su punto de vista respecto a esto? ¿Es necesaria, es importante la formación profesional para poder enfrentarse en el mundo laboral, frente a las nuevas adversidades? Mira, yo he visto con mucha preocupación, ¿sí? Eh, que hay una tendencia muy fuerte, y para mí es peligrosa esa tendencia, ¿sí? A deslegitimar la formación profesional, ¿sí? En un sentido irresponsable en realidad, ¿sí? Porque se tiene la tendencia también a pensar de que ya no es necesaria la formación profesional y académica, ¿sí? Yo le veo peligrosa, porque esa tendencia no está estructurada, ¿sí? Hablando en términos académicos, no es orgánica, ¿sí? Responde más a, a, a prejuicios, incluso responde más a preformaciones, responde a visiones muy personalistas, ¿sí? Y en países como el nuestro, y me imagino que en mucha parte de Latinoamérica está ocurriendo eso, somos campo fértil para ser afectados por estas visiones, que son visiones sesgadas, ¿sí? Son visiones individualistas, son visiones inmediatistas, ¿sí? Entonces, eso afecta en las estructuras de formación. Acá en el Ecuador, sí, entiendo a qué viene tu pregunta. Yo he sido testigo de lo que está pasando. Eh, a pesar de mi trabajo, que es muy demandante en el tiempo, yo me doy espacio de tiempo para revisar las redes sociales, ¿no? Y eso nos da una idea como educador, como profesional, como emprendedor, como persona, como ser humano, me da una idea de la tendencia de cómo está la sociedad, ¿sí? Entonces, las redes sociales se constituyen para mi trabajo, una fuente importantísima de datos, ¿sí? Eh, bueno, ahí tengo que hacer un mea culpa, ¿no? Yo debería ser, esta fuente de datos debería ser de tipo cuantitativo,
pero yo lo estoy usando de forma cualitativa, ¿no? No estoy usando todas las capacidades de data que nos dan las redes sociales, ¿sí? Pero con esta visión de tendencia para mí es suficiente, ¿sí? ¿Por qué hago este contexto? ¿Por qué hago este ingreso? Para mí, la formación académica es trascendental en la persona humana, ¿sí? No estoy diciendo la adquisición de un título, no se confunda, eso es otra cosa, o sea, un título académico. Para mí, la formación del ser humano es trascendental en su existencia. Y en esa formación tiene mucha importancia el establishment académico existente, ¿sí? Y desde mi visión, desde mi punto de vista, ¿sí? No existe otro establishment más fuerte que el académico, ¿sí? ¿Qué entendemos por el establishment académico? Desde el preescolar, ¿sí? Pasando por el escolar, todo lo que es el bachillerato y, bueno, el prebachillerato y bachillerato, y lo que es la universidad con todos sus estadios, ¿no? O sea, la educación de pregrado, la educación de posgrado, incluso llegando a los niveles más altos que es el doctorado, ¿sí? Para mí no existe nada más fuerte que ese nivel de educación. ¿Por qué? Porque es una educación estructurada, ¿sí? Es una educación planeada, ¿sí? Mira que ya voy usando, parece 3 veces la palabra planeación, ¿sí? Para mí es súper importante la planeación y como sé que vamos a hablar de temas de emprendimiento, incluso voy a seguir insistiendo en el tema de la planeación, ¿sí? Entonces, la educación académica que tenemos, podemos encontrarle miles de peros, o sea, es facilito encontrar los peros, ¿sí? Pero yo no he encontrado nada más estructurado que la formación académica que tenemos, ¿sí? Tenemos objetivos, tenemos, ¿cómo se llama estos resultados de aprendizaje? Haces como docente, haces como institución, ¿sí? Y yo me refiero en general a cualquier institución y a cualquier institución a nivel mundial, a nivel planetario, ¿sí? Se hace una estructuración en que buscas objetivos, ¿sí? Entonces estamos hablando de una educación, primero que no es panfletaria, ¿sí? O sea, no responde a intereses inmediatistas, no responde a intereses individualistas, no responde a intereses de grupo, ¿sí? Segundo, al no ser panfletaria, no es doctrinaria, ¿sí? Desde cualquier doctrina que sea, ¿sí? ¿Puede ser una doctrina religiosa? No. En la educación estructurada eso no existe. Puede ser un adoctrinamiento político, de cualquier línea que sea, ¿sí? No. En la academia no existe el adoctrinamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que formamos en la academia, no es cierto? Formamos personas, ¿sí? Existen debates, ¿no? De que en la academia se prejuicia a las personas. Probablemente, sí. Como seres humanos ejercemos mucha influencia y ya me pongo en el campo de docente. O sea, nos da un poder que uno tiene que ser muy responsable en el uso de ese poder, porque tú generas mucha influencia entre la población joven. Y por eso mismo ese poder, y va a sonar a cliché, pero es así, implica que tú tengas mucho compromiso, tengas mucha responsabilidad y sobre todo que tengas mucha transparencia, ¿sí? Porque tú eres responsable de lo que esas personas van a hacer luego, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de educación, mira, ya no hablamos solo que yo estoy con unos párvulos, ¿sí? Sino que yo hablo de personas, desde los 4 años hasta los 100 años en que una persona puede tranquilamente estar en el sistema educativo, ¿sí? Pero yo debo respetar esa situación de ser humano, ¿sí? Cuando yo hago eso, estoy haciendo una academia que está cumpliendo sus objetivos, ¿sí? Y como te digo, yo no encuentro otro establishment, y perdón por usar el anglicismo, perdón por usar la palabra de los gringos, pero yo no encuentro otra estructura que sea más efectiva que la academia, ¿sí? Ahora, vamos a aclarar un poco más de este tema, vamos a profundizar un poco más. Naturalmente, la academia te dará
el 5% en el mejor de los casos, ¿no? Del conocimiento que tú necesitas para desempeñarte en un medio social, ¿sí? El resto te va a venir por práctica profesional, el resto te va a venir por la cultura de tu sociedad, de tu hogar, ahora que se habla la cultura del territorio, ¿sí? Pero sin esa formación académica, ¿sí? Yo he visto y he analizado mucho esta situación. Yo he visto cómo se fracasa en los emprendimientos, cómo se fracasa en las profesiones, ¿sí? Cómo se fracasa en querer alcanzar tus metas, ¿sí? Como te digo, naturalmente la academia tiene sus defectos, ¿no? Probablemente estamos formando seres humanos limitados, ¿no? O sea, seres humanos para una cajita, probablemente, ¿sí? Pero yo creo que la cajita que estamos formando en la academia es la mejor, ¿sí? Y los resultados me avalan, los resultados me amparan, ¿sí? O sea, cuando tú tienes una formación profesional universitaria, necesariamente si es que tu visión es conseguir un empleo, vas a conseguir un empleo, ¿sí? Si tu visión es ser emprendedor, vas a ser un buen emprendedor, ¿sí? Porque en la academia es donde tú vas a aprender algo que es importante, tu educación autónoma, ¿sí? La educación autónoma es fundamental en la formación de los seres humanos. Es decir, que tú adquieras ese amor al aprendizaje y ese amor al aprendizaje que no te abandone el resto de tu vida, ¿sí? Si es que tú adquiriste eso en academia, olvídate, ¿sí? Tú vas a alcanzar esos clichés que andan por ahí circulando en las redes sociales, pero ahí es real, ¿sí? Porque vas a alcanzar tus sueños, vas a alcanzar tus metas. Y mira que yo estoy apuntando a la luna siempre, ¿sí? Eso vas a alcanzar, ¿sí? Existen ahora variantes, ¿no es cierto? Existen, ¿qué te puedo decir? No quiero dar nombres, ¿no? Porque puede sonar a que estoy sesgando mi diálogo. Pero sí, o sea, hay redes de educación eh, que incluso tienen buena voluntad, o sea, quieren dar a las personas, principalmente a los jóvenes, otras oportunidades, pero con buena voluntad no se logran muchas cosas importantes, ¿sí? Entonces yo veo estos sistemas alternativos, ¿sí? No sabes cómo me pica la boca por dar nombres, ¿sí? Pero no quiero sesgar este diálogo, no quiero prejuiciar a tus seguidores, a tus escuchas, incluso no quiero sesgarme yo, ¿sí? Pero claro, no hay estructura, no hay objetivos. El objetivo en el mejor de los casos puede ser obtener dinero, que no está mal, ¿sí? Pero incluso tú recordarás, creo que sí hice con tu grupo, hay un lienzo que se llama Canva, ¿sí? Que creó el señor Osterwalder. Y se empieza a generar ese Canva, que es una forma de mostrar un modelo de negocios, y se empieza a generar desde la declaración de valor de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, eso que yo te estoy planteando, desde otros medios de educación se hace una forma de cliché, ¿sí? O sea, sí, declara tu valor y no sé qué. Y con campañas de marketing intentan que tú seas exitoso, que tengas dinero, que tengas propiedades, que te formes un patrimonio. Pero ¿y el valor propio del ser humano dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está el respeto al ser humano? ¿Sí? Y la academia, como te digo, bien o mal, siempre aparece rescatando los valores propios del ser humano, ¿sí? Tú me habías dicho en la presentación anterior mía, claro, las cuestiones espirituales de los seres humanos, ¿sí? Y eso es sumamente importante, ¿sí? En la academia, sí, yo sí siento que se respeta al individuo. En la academia, yo sí siento que se respeta la individualidad, que se respeta la autonomía y con eso se respeta la autenticidad de la persona humana,
¿sí? Entonces, para mí, no sé, es fundamental la educación, es fundamental la formación y es fundamental que te eduques todo el resto de tu vida, ¿sí? No la educación que te metas en un aula solamente, ¿sí? Educación que agarres un libro, que agarres un blog, que hagas una videoconferencia y converses con la gente, que veas un video. Ahora tenemos muchos elementos de formación, muchísimos, ¿sí? Y yo estoy más que convencido que ahora la labor nuestra como docentes es ayudar a los que se están formando, a los que están aprendiendo. Sí, verás que yo no hablo por edades, a todo mundo, incluso yo mismo me incluyo eso, que aprendamos a discernir, ¿sí? Que aprendamos a tener criterio, ¿sí? Que aprendamos a formar. Puede ser nuestra ideología, sí, pero que sea una ideología formada, ¿sí? Que no sea una ideología por adoctrinamiento, que no sea una ideología que viene alguien carismático a decirme a mí lo que yo debo o no debo hacer, ¿sí? Cuando digo carismático, es toda la gama, ¿no? ¿Sí? Hay que respetar la individualidad de los seres humanos, ¿sí? Y el ser humano, para que crezca en su individualidad, en forma responsable y en forma apropiada, le debemos enseñar o debemos aprender a hacerlo en forma sistémica, ¿sí? No seguir aprendiendo en paquetitos separados, ¿sí? No aprender un poquito por aquí, otro poquito por acá. No, ver las cosas holísticamente, ver las cosas con integridad, ¿sí? Yo veo así el camino. No sé si me salió un poco de tu pregunta, pero estoy aquí a las órdenes. Mushu Visión, creatividad digital. Esto es Mushu Visión. Sí, justamente lo que usted había dicho respecto a la parte profesional y esa conexión que tiene que ver con el individuo, ¿no? Hoy día estamos, digamos, invadidos por publicidad o marketing, bueno, que incluso resulta engañoso, como usted mismo acaba de decir, que a veces influye para que no se tenga esa aspiración a formarse profesionalmente, sino tengamos esa aspiración a lo que sería, digamos, más enfocada en la parte económica. Hoy día se ha vuelto algo muy, digamos, muy importante, digamos, o muy que nos hemos adentrado en un mundo en el que aprendemos o en el que nos estamos formando más para poder conseguir, digamos, el dinero. Entonces, creo que sería, digamos, digamos, la pequeña falla justo a la que usted estaba refiriéndose y no a una formación para ser personas o profesionales o para tener conocimiento. Entonces, y de hecho de aquí ya saldría la segunda pregunta, que es justamente el ámbito cultural, que es lo que más nos hemos estado enfocando nosotros. ¿Qué tan importante o cómo influye la parte cultural, digamos, para que bueno, en este caso, en nuestra sociedad como es el Ecuador, pueda existir, digamos, una mayor cantidad, digamos, de jóvenes que quieran educarse o jóvenes que quieran emprender o jóvenes que quieran bien seguir alguna carrera o ya se decidan, digamos, por la formación de tercer nivel? ¿Qué tan importante es el ámbito cultural? Sí, sí. Bueno, la pregunta es complicada porque puede dar lugar a confusiones. O sea, de hecho, la definición de lo cultural puede traernos a debate, puede traernos a polémica, pero hay que encararlo, ¿no? Y está bien que se haga así. Hay que encararlo porque eh, ese es otro problema que se está dando en nuestra sociedad, ¿sí? Y cuando digo nuestra sociedad, no es solo nuestro país. Eh, Otra tendencia que se está dando es a huir del debate, ¿sí? Se ha formado una falsa, ¿cómo te digo? Una falsa sensación de querer estar en un estado de paz todo el tiempo, ¿sí? Como que el debate, como que la polémica,
como que el confrontar ideas fuera algo malo, ¿sí? Como que el confrontar ideas fuera sinónimo de pelea, fuera sinónimo de guerra incluso. Y claro, naturalmente como seres humanos anhelamos la paz, anhelamos la felicidad, ¿sí? Eh, eh, y más o menos como que el sistema está reemplazando esos valores a través del dinero, ¿no? O sea, se está... eh, es tan influyente en realidad el poder que te da el dinero que se lo busca afanosamente, ¿no? Entonces, claro, eso también te provoca que no hay que discutir, no hay que debatir y cuestiones de esa. Pero yo creo que es importante el debate, que es importante el confrontar visiones diferentes, que es importante incluso cuestionarnos qué es esto de cultura, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, haciendo esa aclaración, yo te digo, claro, la cuestión cultural es determinante en las capacidades de emprendimiento de una sociedad, ya no solo del individuo, ¿sí? Sino de la sociedad, ¿sí? Y por ahí yo veo el trabajo más importante que tenemos en nuestro país, ¿sí? Provenimos de un país donde ya varias generaciones, ¿no? O sea, desde eh, cuando yo empecé a estudiar esto, incluso empecé a estudiar desde la época colonial, eh, pero ya he empezado a ir un poquito más atrás con lo poco que se ha podido encontrar de lo que alguien le llamó la prehistoria, pero que ahora ya se discute si, y por qué prehistoria, solo porque no tenemos los registros escritos de esa época. En lo que es ahora nuestro país, se fue formando una estructura que yo no logro desentrañar por qué, pero empezó a formar una estructura cultural cerrada, ¿sí? O sea, como que mantengámonos aislados, ¿sí? De hecho, tú no recuerdas, pero por ejemplo, cuando yo era adolescente, se hablaba del Ecuador como una isla de paz, se decía, ¿sí? En comparación contra nuestros vecinos de Colombia y del Perú, ¿sí? Esa declaración que ya tenía avisos de lo que es el marketing político, perfecto, ¿no es cierto? O sea, sí, todo mundo anhelamos la paz, pero eso hacía que nos veamos como alguien que no, o sea, no nos llevemos con los colombianos, no nos llevemos con los peruanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a contaminar de su visión de las cosas. Sí, siempre, o sea, siempre, mira, yo te estoy hablando de mi época de adolescente, estoy hablando de los años 80, ¿sí? Pero eso venimos arrastrando incluso desde nuestros padres, o sea, en este caso yo reconozco como padres nuestros a los quitucaras, o sea, desde ahí ya empezó a formarse unas visiones de, eh, chuta, no, cerrémonos acá, pues, o sea, acá estamos bien bonitos en la mitad del mundo, está toda la energía cósmica para nosotros, mira cómo influencia esta cosmovisión hasta ahora, ¿no? Pero eso ha hecho que crezcamos todos en realidad, y me incluyo yo, con una visión otra vez de caja, ¿sí? Hagamos nuestro emprendimiento en el Ecuador. ¿Por qué? No es que los colombianos, mira la violencia que tienen, mira los problemas que tienen, chuta, o sea, aguántate, pero si son seres humanos como nosotros, ¿sí? Y encima de eso son tan latinoamericanos como nosotros, ¿sí? Y encima de eso son tan mestizos como nosotros, ¿sí? No se diga a nuestros hermanos del Perú. Tu generación tampoco vivió esta vaina de la guerra, que nos quitaron territorio y no sé qué, esas historias que de alguna manera las élites se encargan de formar, que nosotros nos encargamos de asumir como nuestras, ¿sí? Y eso nos fue creando con una cultura encerrada, con una cultura de que somos el centro del mundo y entre nosotros nos arreglemos, ¿sí? Yo veo que eso es un limitante más bien, ¿sí? Felizmente yo he visto estos últimos años desde hace, ¿qué será? Pues a ver, año 2000, pon un poquito antes, ya unos 25 años que yo le he venido palpando, ¿sí? Una apertura de la gente del Ecuador
y yo me incluyo, una apertura hacia el mundo, ¿sí? Y eso te abre un sinfín de posibilidades, ¿sí? Un sinfín de posibilidades. Perdona que este momento me voy a ir a la parte académica más o menos, pero no les voy a aburrir tanto, ¿no? Con mis clases. Eh, hace poco, pude asistir a un webinar, justo con esto que dices de estos desarrollos tecnológicos, te permite conectarte con gente de otras partes, ¿no es cierto? Entonces, creo que puedo dar nombres. Yo hace muchos años estudié, ya no en la academia, ¿sí? Yo empecé a estudiar lo que se llama la teoría de restricciones, ¿sí? En inglés es Theory of Constraints, ¿sí? Y mira, esta Theory of Constraints fue desarrollada por un doctor en física, ¿sí? Un doctor en física. Y esta teoría es para cuestiones industriales, para cuestiones administrativas y naturalmente después de todos estos años es también para áreas de emprendimiento, ¿sí? Pero es un doctor en física el que hizo esto, ¿sí? Mira cómo es esto cuando uno abre la mente, ¿sí? Este tipo, ahora tuvimos un conflicto horrible, una matanza de civiles, un conflicto de los israelitas con los palestinos, ¿sí? Pero yo estoy estudiando a este doctor que es de origen israelita, o sea, él nació en Tel Aviv, en realidad, sí. Y de hecho, él se fue a los Estados Unidos con todo ese conocimiento a desarrollar más sus ideas, sí. Estoy hablando de los años 80. Cuando yo le conocí a este autor, yo estaba en una fábrica, yo era empleado de una fábrica, y empecé a conocer esta teoría de él, la teoría de las restricciones. Fantástico, me ayudó un montón en mi desarrollo profesional. De tal manera que cuando yo tomé los estudios de posgrado, ahí también empezamos a estudiar muy tangencialmente esto, pero yo era feliz, ¿sí? Porque estaba haciendo un acopio de conocimiento. Empecé a ver la teoría de restricciones, algunos ni conocían ese nombre, pero nos transmitíamos mutuamente, ¿no? Entre compañeros, entre profesores, o sea, un mundo, para mí ese es el verdadero mundo de la felicidad, ¿no? Donde tú estás compartiendo ideas, compartiendo conocimientos, compartiendo ideas diferentes, opiniones, debatiendo y llegando sobre todo a conclusiones, llegando a conciliaciones, llegando a concertaciones, ¿sí? Mira, estoy hablando, eso me pasó en los años, a inicios de los años 2000. Después de tantos años, vuelvo a escuchar a un colega chileno que nos dio una charla de teoría de restricciones. Fantástico, otra vez asumí las ideas. Y yo le planteaba a este experto lo difícil que es para Latinoamérica competir contra el precio de los productos chinos, pues. O sea, desde el punto de vista de mercado, en el sentido de la producción, es complicado, o sea, los chinos son, no sé, creo que son 2.000 millones de personas, o sea, es un mercado, o sea, solitos podrían vivir, versus Latinoamérica, que en la Alianza del Pacífico estaba leyendo que somos como 50 millones, o sea, imagínate, no somos nada. Peor nuestros 18 millones, ¿no es cierto? O sea, si queremos ser pesimistas. Pero el tipo me decía, nosotros tenemos una ventaja respecto a los chinos, dice, es realidad lo de los costos, ¿sí? Pero este amigo chileno que nos decía, pero en cambio nosotros estamos en Latinoamérica. Tú abres la puerta y tienes el mercado para ti. Y mira, él no me decía tienes el mercado del Ecuador, no, tienes Latinoamérica para ti, ¿sí? Porque con nuestras diferencias y nuestras identidades propias y nuestra autenticidad, pues somos latinoamericanos, ¿sí? Y nuestros padres quitucaras, ¿sí? Ellos ya comerciaban con toda Latinoamérica hace miles de años, ¿sí? Tenían problemas y todo, pero ve, estaban comerciando, ¿sí? Entonces, por último, si la visión del joven es obtener dinero para ser feliz, bueno, pues ahí tiene el mercado de Latinoamérica. Sus ideas, hágalas producto o servicio y véndalos. Véndalo en Latinoamérica, ¿sí? Yo respeto mucho las ideologías. Si tiene fines de lucro, ya pues, o sea, venda al precio que quiera, que le dé el mercado y hágase millonario si quiere. Si tiene objetivos sociales, también venda sus productos. Aquí en Latinoamérica tenemos mucho que hacer, ¿sí? Y sea
feliz ayudando a las personas, está bien, ¿sí? Ahí tenemos todo el mercado latinoamericano, ¿sí? ¿Qué les estoy diciendo, Luis Ángel y compañeros jóvenes? Bueno, yo también soy joven, ¿no? Joven de hace mucho tiempo, pero tenemos un mercado listo ahí para nosotros, ¿sí? Un mercado que nos necesita, un mercado que necesita gente formada, un mercado que necesita gente educada, un mercado que necesita gente con cultura. ¿Por qué? Porque yo entiendo la cultura. Cuando tú eres capaz de entender la cultura de otro ser humano, ¿sí? Y cuando tú le ves como un hermano, ¿sí? No le ves como un rival, ¿sí? Y ahí puedes establecer nexos culturales, ¿sí? Entonces yo entiendo la cultura como una oportunidad de irte a Europa a vender tus productos, ¿sí? Por lo que sea que fuere, ¿no? ¿Sí? Si es para difundir mi país, o sea, encantado. Ahí está Europa, está Asia, está los árabes, están los israelitas, están los gringos, están los argentinos, está todo el mundo. O sea, tenemos un planeta de 8.000 millones de personas que ahorita estamos en un problema bien grave toditos porque tenemos este virus en nuestro ambiente y los seres humanos somos los vectores, ¿no? O sea, los mosquitos somos nosotros, ¿no? Los mosquitos peligrosos, ¿sí? Pero mira, ahí está. Y eso me decía este amigo chileno, nos hicimos amigos ahí, este experto. Y qué bueno, mira, todo este camino desde los años 2000 en que yo empecé a estudiar estas cosas y se mantiene vigente y se mantiene actual. Retomo la pregunta anterior. ¿De dónde nació todas estas cosas? En la universidad. En este caso, la Universidad de Tel Aviv, ¿sí? O sea, en Israel, ¿sí? Este tipo formó una escuela de formación, o sea, alternativa a la universidad, pero claro, es una escuela de formación, como dije, con objetivos, tiene un plan estratégico, tiene una misión, tiene un producto bien estructurado, incluso tiene hecho bien los análisis de mercado a quién llegar con su producto. Y mira, su producto sigue llegando. El tipo ya se murió, pero sus estudiantes, y ya están veteranos como yo, pero ellos siguen difundiendo. ¿Por qué? Porque fue algo estructurado, fue algo planeado, fue algo planificado. ¿Y eso de dónde proviene? De la cultura, ¿sí? Una cultura de planear, una cultura de tener sueños, una cultura de tener objetivos, una cultura de ayudar a los demás. Sí, mira, justo con esto del debate del el conflicto este de Israel contra Palestina o Palestina contra Israel, como quieran verlo. El tipo, Eliyahu Goldratt, él no estaba imponiendo sus ideas, ¿no? Él estaba contándonos su visión de las cosas, ¿sí? Y lo hizo también que él está ya muerto, pero su legado continúa, ¿sí? Y mi generación pasará, ¿sí? Pero el legado de este tipo continuará, pues, ¿sí? Continuará, porque ahí está su fundación, que no es universidad, no es colegio, no está haciendo negocios piramidales, perdón si es que ofendo a alguien con esto, pero él sigue adelante, ¿sí? Su obra sigue adelante y se sigue formando, se sigue estructurando. He encontrado otros profesionales en Argentina que están trabajando en esto y eso me sirve a mí para formarme. Y naturalmente me está ayudando mucho en el emprendimiento que estoy haciendo, ¿sí? Esta pandemia me agarra a mí levantando un emprendimiento, ¿sí? Es increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo me decía, este chileno, no todo es dinero, así, ¿sí? Y encontré un librito por acá, qué bestia, y le mostraba yo a mi socio, no es que estoy haciendo propaganda del librito, ¿no? Y me quedé me quedé prendado con este librito que lo compré hace ya 10 años, más, sí, 10 años. Y el autor de esto es un mexicano, son dos mexicanos y dicen, para hacer un buen proyecto no se necesita dinero, ¿sí? Estos tipos le dan más interés al valor que tú como ser humano le pones. Y claro,
el dinero viene luego, o sea, se necesita dinero para levantar imperios, ¿no es cierto? Si es que es tu objetivo, levantar un imperio. Sí, porque puedes tener mucho dinero si no tienes cosas acá, y menos acá, olvídate, eso se hace agua. El dinero es eso, es un flujo, por eso se llama flujo de caja, ¿sí? Eso es, esa es mi visión cultural, ¿sí? Mira, yo soy muy ecuatoriano como todos, pero mi visión cultural es open mind, mente abierta, apego al dinero, solo lo justo y necesario, debo pagar sueldos también y cosas, ¿no es cierto? Debo buscar cómo generar un flujo de caja, pero para mí es más importante otros valores, ¿sí? La gratitud, la generosidad, la comunicación, la formación incluso, el ser una buena persona, ¿no es cierto? Sí, y para ser buena persona yo debo estar bien formado, porque si soy buena persona y estoy mal formado, eh, puedo quedarme unas 3 horas dando ejemplos de seres humanos que hicieron mucho daño en el planeta Tierra, sí, pero no creo que es el caso ahorita. Eso te puedo decir en lo que tiene que ver la parte cultural, Luis Ángel. Y justamente ya topó el tema, digamos, entre la política y la geopolítica, que influyen bastante también en la parte, en la formación, digamos, porque de hecho la política influye en la parte cultural y la parte cultural influye en la parte de formación, en la parte académica. ¿Cuál sería, digamos, la, la necesidad o cuál sería, digamos, la que nosotros eh, necesitamos para poder, como jóvenes, digamos, adentrarnos en el ámbito laboral, considerando, digamos, el aspecto político, el aspecto geopolítico? ¿Es necesario, digamos, que un joven pueda enfrentarse a las situaciones que demandan, digamos, una especie de cualquier Estado, ¿no? De cualquier ideología, de cualquier sistema gubernamental que se haya implantado, siguiendo cualquier sistema económico que exista, ¿no? De los tantos que existen? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la necesidad de un joven para poder, o qué debería, mejor dicho, conocer un joven para poder, eh, por lo menos lo básico, en cuanto al ámbito geopolítico? Porque el ámbito cultural toma mucho de eso, y de hecho usted nos puso ejemplos entre Palestina e Israel. Eso de ahí es un ámbito geopolítico que de hecho, digamos, sus personas, el conflicto, tal vez por ideologías, pero aquí en Latinoamérica hace falta bastante, digamos, también para competir contra grandes países como los de Europa, como Asia, como los países de Asia, porque de hecho aquí ni se crea tecnología y tampoco tenemos ámbitos, digamos, tenemos más, nos hemos enfocado en la parte de materia prima. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de un joven o lo que un joven debe conocer para poder enfrentarse a las realidades hoy día? Es necesario conocer política, es necesario conocer la situación económica, que por lo menos deberíamos conocer. Mira, en países como los nuestros, como Latinoamérica, es imprescindible que un joven conozca de política, ¿sí? O sea, conocer de política no necesariamente tienes que ser un activista político o accionar en la parte electoral o por último, afiliarte a un partido político, ¿sí? Eh, ¿Y por qué es imprescindible en nuestros países? Porque acá inauguramos nuestros planes cada 4 años, ¿sí? Y eso es tremendamente perjudicial en los planes de cualquier, no solo planes de emprendimiento, en los planes de cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, mira, cuando uno hace una elección, incluso de tipo académico en la formación profesional, sí deberías hacer una evaluación de qué va a pasar en tu país en los próximos años que dure tu carrera, ¿sí? Y eso te va a dar una visión fuerte, una visión estructurada, una visión con bases de qué profesión tú debes tomar y qué visos, qué tendencias darle tú a tu profesión, ¿sí? Entonces, si tenemos una juventud que muy, ¿cómo te digo? Muy cómodamente, ¿sí? Porque es eso, es parte de una, es,
ahora se discute mucho, ¿no? Cuando se enseña emprendimiento, que tienes que salir de la zona de confort, te dicen, ¿sí? Mira que estamos rodeados de clichés, ¿sí? Y en Latinoamérica tenemos una fallita, ¿sí? Estamos perdiendo capacidad de ejecución, ¿sí? Estamos perdiendo capacidad de ejecución y nos estamos dejando adormecer por ideologías, nos estamos dejando adormecer por ideas, nos estamos dejando adormecer por clichés, nos estamos dejando adormecer por ideas de motivación, ¿sí? Y la capacidad de ejecución se ha ido perdiendo, ¿sí? Y dentro de las habilidades de ejecución que uno necesita como ser humano, está el conocimiento político, ¿sí? Así como necesitas el conocimiento cultural para relacionarte, para integrarte, mira, para vender tu producto, también necesitas conocimiento político, ¿sí? Mira, hace poquito estuvimos, y ya nos hemos olvidado, incluso yo ya me estoy casi olvidando, estuvimos en una contienda política bien fuerte que se resuelve el día de mañana con la posesión del presidente, ¿sí? Era una situación súper complicada y para mis planes me tocó elaborar dos planes, ¿sí? Un plan por si triunfa el candidato 1 y un plan por si triunfa el candidato 2, ¿sí? ¿Qué implica eso? Es doble esfuerzo, pues, o sea, yo no me voy a hacer aquí el santo, para mí es fácil hacer un plan, no, es súper complicado. Entonces, elaborar un solo plan es complicado. Me tocó elaborar dos planes, ¿sí? Y para elaborar dos planes, yo debo conocer el pensamiento político del que va a ser mi presidente, ¿sí? O sea, yo no podía darme al abandono de que, si no triunfa el candidato por el cual yo voy a votar, chuta, no, voy a esperar 4 años más. No, 4 años es mucho tiempo, ¿sí? 4 años es mucho tiempo. Si bien pasa volando, ¿no? Voy a tratar de no dar nombres, ¿no? Los últimos 4 años, yo no sé cómo se pasaron, ¿no? Pero se pasaron con un país quieto, o sea, eso no puede ser, ¿sí? Y eso no puede ser por el hecho de que estés esperando que tu gobierno y qué va a hacer. Pero nos pasó a todos, nos dejó quietos, pues, o sea, sí. Pero otros 4 años más, y menos a mi edad, yo no puedo estar esperando otros 4 años para que venga mi super candidato y que me saque del estado de confort en que yo voy a estar y voy a hacer las cosas que yo siempre soñé, no. Entonces, mira, elaborar un plan estratégico necesita que sepas el pensamiento político de tu país. ¿Para qué? Para que tú puedas establecer tendencias, para que tú puedas hacer inferencias. ¿Por dónde va a ir el mercado? ¿Por dónde va a ir la educación? ¿Qué profesionales, qué formación de profesionales voy a tener que me van a colaborar a mí? ¿Sí? ¿Qué me va a pedir el mercado como productos y servicios? ¿Sí? O sea, la política, bien o mal, te marca el derrotero, te marca el camino, te marca lo que va a pasar, ¿sí? Y en países como los nuestros, claro, te marca cada 4 años, ¿sí? Ahora hubo una tendencia que decía que va a marcar 50 años. O sea, es bonito, ¿no es cierto? Pero si es que te va a marcar esos 50 años con autoritarismo, si te va a marcar esos 50 años diciéndote lo que tú tienes que hacer, o sea, a ella no me gusta, por lo menos a mí. Mira que yo he hablado de identidad, autenticidad, me has hecho hablar de cultura y de política en estos momentos, pero a mí no me gusta alguien en el tope de la pirámide que me esté diciendo, tú haces eso, y si es que no haces esto, te sales, ¿sí? No, aguántate, o sea, yo quiero colaborarte, ¿sí? Yo quiero ayudarte, porque tu éxito también es mi éxito, y aquí se aplica el ganar, pero a rajatabla, ¿sí? Entonces, yo debo conocer la situación política de mi país, ¿sí? Debo conocer cómo se hacen esos nexos políticos, ¿sí? Debo entender por qué se rompió ese nexo UNES, creo, Partido Social Cristiano, y se hizo pedazos de sí, pues es una componenda a la final. Y debo entender por qué se hizo esa componenda.
Y debo entender cómo eso me beneficia a mí. Y si me beneficia, también me puede perjudicar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, los jóvenes, desde mi época, cuando yo fui joven, no sé si más o menos ahora, pero sí noto también que hay una aversión hacia la política, y es fácil decirlo, ¿no es cierto? Es que serse político es corrupto. Chuta, pero entonces, ¿y ahora yo qué estoy haciendo para evitar esa corrupción? ¿Sí? ¿Yo qué estoy haciendo para cambiar eso, esa forma de hacer política? ¿Sí? Porque es fácil, ¿no? Yo no juego. Es que como no sé jugar, no juego. No, no. Para jugar también hay que conocer. Mira, volvemos. ¿Sí? Entonces, claro, si quiero hacer política, deberé leer, pues. ¿Sí? Deberé leer. ¿Y de qué? De historia política. Deberé leer de política económica. ¿Sí? Deberé leer de economía política. Ahí está la política, en todas partes, pin, pin. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo planifico yo? ¿Cómo hago un plan? ¿Cómo hago un plan de largo plazo? Y cuando uno es joven, bueno, incluso puedes, voto y se acabó. Porque a mí también me pasó eso, ¿sí? Pero ahora mi obligación es decirlo, ¿no es cierto? Sí, interésate algo en la política de tu país. Interésate algo en la política de Latinoamérica. Interésate en algo con lo que está pasando actualmente. Sí, interésate en saber por qué los chinos están haciendo lo que están haciendo. Sí, por qué los chinos de esas aldeas rurales ahora tienen esas mega ciudades estilo gringo. Sí, y con todos los problemas que eso trae. ¿Sí? Porque también hay ciudades en la China que están abandonadas, o sea, megaciudades que no pudieron trasladar a su población y con todo esto de la pandemia, pero entérate, sí, no entérate porque, qué bueno, nos pusimos a conversar en el almuerzo, entérate porque tú lo buscas, sí, sí, porque al final somos seres humanos, ¿no? Y empezamos a marcar hitos en cada sociedad y que empiezan a repetirse en la tuya, ver este fenómeno, el fenómeno de la música, el fenómeno, qué sé yo, visual, el internet, la televisión, el cine, la ropa, el peinado. Entérate, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Por último, me voy a peinar, me voy a pintar de verde mi cabello, pero por lo menos saber por qué me pinto de verde el cabello, ¿no es cierto? O sea, algo estoy queriendo decir, estoy ascribiendo alguna causa, a una causa justa, ¿sí? Y ahora me pongo el pañuelo verde por alguna razón, sí, pero saber por qué lo hago, sí. Saber por qué la gente sale a las calles a protestar, o sea, por último saldrán 10, pero por algo están saliendo. O saldrán miles, como pasó hace 2 años aquí en el Ecuador o estos días en Colombia. Pero ¿por qué, perdón la palabra, o sea, por qué demonios están saliendo, no? O sea, no es que están saliendo porque se aburrieron de estar encerrados, no, o sea, algo están diciendo. Y eso es una manifestación política, ¿sí? E incluso saber si están siendo adoctrinados, si están siendo manipulados. Por último, o sea, yo salgo porque me manipula el presidente, si salgo a una protesta. Salgo, pero sé que estoy siendo manipulado, o sea, pero sé que estoy escribiendo a una causa y otra vez, porque tengo un objetivo, porque tengo una planeación, porque entiendo lo que está pasando por último, ¿no es cierto? Sí. Y por último, porque es mi decisión y porque me gusta y me gusta apoyar a este grupo, me gusta apoyar al otro grupo, pero porque es mi decisión, ¿sí? Que yo no tenga que estar teniendo miedo de que me están espiando, de que me están pinchando las llamadas, de que alguien me está fastidiando en el Facebook, ¿sí? De que asoma un troll y me empieza a insultar en el Facebook porque no dije lo que él quería oír, ¿sí? Todas esas son decisiones políticas. Y si como joven adoptamos la posición simplista, no, no me meto en política porque la política es sucia y corrupta, estás fallando, ¿sí? O si no,
Ah, no, yo no me llevo con el fulano de tal porque es verde y yo soy rojo. No, no, o sea, tienes que, si en la naturaleza se confluyen el verde y el rojo, ¿no es cierto? Y creo que sale el café, me parece. Sí, pues, o sea, mézclate, tú eres rojo, mézclate con los verdes, no te va a pasar nada. Sí, mézclate con los azules, no te va a pasar nada. Sí, ¿eso qué es? Eso es hacer política, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los tiempos, estas 2 semanas, por lo menos discutiendo quién va a ser el presidente de la Asamblea, ¿no? Porque había que llegar a acuerdos políticos. Ese es el mejor ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo tres fuerzas que solas no llegaban. Y es así, pues, o sea, debo llegar a acuerdos, pues, sí. Y para eso debo estar metido en la política, ¿sí? Si quiero, soy candidato, pero si no, debo estar sabiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Anda a ver todos los empresarios que se les critica, ¿no es cierto? ¿Cuánta política hacen? Hacen toda la política del mundo. Anda a ver cuántos empresarios fueron candidatos a presidente. No eran solo dos, sí, en la última contienda, ¿sí? Y hay otro que se enorgullecía de haber trabajado en los Estados Unidos, o sea, eh, pero se enorgullecía, nunca nos explicó de qué se enorgullecía, ¿no? Si él dice que les odia a los gringos, o sea, pero es eso, ¿no? Pedirle explicaciones a tu candidato, ¿sí? O sea, cuéntame, ¿sí? La última vez, justo antes de esta época, yo tuve un espacio de tiempo y era todavía estudiante, o sea, te estoy hablando ya de hace muchos años atrás, yo fui a un coliseo a escucharle a un candidato. Qué diferente, ¿no es cierto? O sea, que te diga su plan de gobierno, por qué, con quién va a trabajar y con todo. Después vino una época oscurantista en que venía uno y te decía, bueno, ahora vamos a hacer esto, pero ¿y por qué? O sea, no sé, solo haz. O sea, aguántate, explícame por lo menos, ¿no? Sí. Y eso pasó, mira, la gente dejó de activar en política. Y ahora creen que política es esperar que venga un iluminado y que te diga lo que tienes que hacer. Eso es fatal para una sociedad. ¿Por qué? Porque eso se replica en las fábricas, se replica en el aula, se replica en la familia, se replica en las relaciones sociales, se replica en todas partes. ¿Sí? ¿Dónde está el iluminado que me diga qué es lo que yo debo hacer? Por favor, las cosas no son así. Y eso pasa cuando los pueblos no se inmiscuyen en la política, cuando los pueblos no asumen la responsabilidad, ¿sí? De dirigir su camino histórico, su camino social, ¿sí? Nos acostumbramos acá en Latinoamérica a que ya viene el Libertador, apoyémosle y papá, y al otro día le votamos al Libertador. Aguántate, asume tu responsabilidad, sé parte activa del cambio, sé responsable, y si te equivocas, pero por lo menos hazlo, sí. Y acá en Latinoamérica nos acostumbramos, mucho más en el Ecuador, mucho más. O sea, a mí me consta que acá sí nos hemos vuelto dejados, o sea, tenemos desidia, ¿sí? O sea, porque es fácil, ¿no? Como yo no voté por este man, no es mi culpa lo que les va a pasar a ustedes. Aguántate, o sea, ¿qué te pasa? Estás viviendo aquí, sí, tienes que asumir la responsabilidad. Y para eso necesariamente tienes un criterio político. Y por último decides, no, yo no me meto en política. Bueno, pero es tu criterio político, ¿sí? Y esa también es tu responsabilidad. Entonces, eso te puedo decir en cuanto a la parte política, es fundamental. Y es fundamental que la gente joven entienda esto. ¿Por qué? Porque esa gente joven va a educar a la gente que ahora es niña en el futuro, ¿sí? Y no podemos ser una sociedad, iba a decir una palabra que suena fea, pero bueno, no podemos ser una sociedad adoctrinada y que se rige por criterios de marketing del marketinero de turno. No molesten, ¿sí? El marketing está bien, ¿sí? El marketing está bien, pero cuando tiene fundamento, cuando tiene sustento, cuando no adoctrina, ¿sí? Pero lamentablemente en Latinoamérica somos sujetos fáciles del marketing, incluido el marketing político, naturalmente. Eso te puedo decir, Luis Ángel. Pues sí, o sea, las decisiones
económicas están necesariamente marcadas por las decisiones políticas, ¿sí? Entonces, cuando tú te metes en política, necesariamente tienes información económica, ¿sí? No te digo que, claro, porque entonces quisiera decir que todos deberían hacerse economistas, ¿no es cierto? Pero no, sí necesitas una cultura económica básica, ¿sí? Básica. ¿Para qué? O sea, por último, para que puedas administrar tu sueldo, ¿no? ¿Sí? Y esa cultura económica básica nos exige una cultura financiera básica, ¿sí? Que ese sí ha sido un problema grave aquí en el país. Yo creo que mucho del retraso desde el punto de vista tecnológico que tú decías, va por la situación de un mal manejo económico en el Ecuador. O sea, el común de los mortales acá no sabemos cómo manejar una economía, en este caso la microeconomía, y cometemos errores financieros, ¿sí? Cometemos errores financieros. Entonces, entre las materias eh, que, que les estamos debiendo a los jóvenes está en la parte financiera, ¿sí? O sea, no necesariamente solo la universidad debe asumir esa responsabilidad de enseñar, ¿sí? La parte financiera. También el sistema debe enseñarte, o sea, desde el momento en que tú decides abrir una cuenta de ahorros, el banco debería acompañarte en esa enseñanza financiera, ¿sí? Debería acompañarte. Y cuando te acompaña, eso provoca que tú busques, ¿sí? Ahora tenemos blogs, tenemos redes sociales, en Latinoamérica tenemos pocos, pero muy buenas personas, sobre todo gente transparente, que comunica conocimientos financieros, ¿sí? O sea, claro, yo entiendo que es más fácil hacer un TikTok que estar leyéndole al, al Javier Serviá de CNN. O sea, si es que eres de la época del Grupo Menudo, por ejemplo, en mi época, sí, vele al que era cantante dándote teoría económica, fantástico, pues, sí. Pero así como en CNN hay teoría económica, tú puedes poner, si quieres, Telesur, pues, sí. Y bueno, ahí hay economistas y te van a explicar la situación económica, ¿sí? Y debes entender, y no debes creerles todo, ni al Serviá ni a los de Telesur. Empieza tú a buscar, pues, o sea, a ver, ¿qué ha pasado? Tin, ¿sí? Yo me acuerdo en mis épocas juveniles, por ejemplo, yo estudié en la Politécnica, pero yo le leía al rector de la Central, al economista Moncada, yo leía los libros de él, pues, o sea, porque claro, la editorial universitaria te regalaba libros y libros de economía, pues, o sea, no entendía, ¿no es cierto?, algunas cosas, y en mis clases de economía le preguntaba al profe, ¿y esto qué significa?, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, ahora a los profes nos llegó un librito que hizo, me acuerdo del primer autor, César Ulloa, y el de la Central no me acuerdo, Javier algo. Pero qué chévere, es un libro de economía, ¿sí? Me imagino que llega también a los estudiantes y me hacía acuerdo de mis épocas juveniles. Hay que leer, pues, de economía, ¿sí? Y claro, hay gente que, por ejemplo, como estos señores que te digo, que te lo explican en forma didáctica. Y qué chévere, o sea, que haya alguien que te explique y tú empiezas a ver, wow, o sea, mira, ¿sí? Eh, Cuando yo daba las asignaturas de emprendimiento en la central, o sea, me tocaba explicar desde cero. Verás que esas asignaturas se da ya casi al final de la carrera. Y era fuerte porque, claro, los chicos, no, o sea, no sabían cómo hacer un plan financiero, pues, ¿sí? Y eso es importantísimo, o sea, no solo si eres emprendedor, si eres empleado, tienes que manejar la parte financiera, pero bien, sí. Ahora, siendo empleado, tú podrías llegar a ser jefe de un departamento. Imagínate, llegas a ser jefe y no sabes el manejo financiero, ni para atrás ni para adelante.
es tenaz, pues, o sea, claro, yo he visto gente que le ha ido muy bien en su carrera profesional, siendo empleado, pero claro, le toca asumir la jefatura, hasta ahí llegaron. ¿Y dónde fue la piedra de toque? Ni siquiera fue en la parte cultural, porque eso de alguna manera lo sobrellevas, porque vives en este país. La parte política también lo sobrellevas, porque vives en este país. Lo que no se puede sobrellevar es la parte financiera, ¿sí? Entonces empiezas a hacer desbarajustes con la caja chica, no sabes cómo negociar un presupuesto, porque primero no sabes ni armar el presupuesto. Pasa un año, señor, le agradezco, gracias por su buena voluntad, pero que pase el siguiente, ¿sí? Y hasta ahí llegó tu carrera. ¿Por qué? Porque no tenías conocimientos financieros, ¿sí? Y mira que estoy diciendo, poniendo el escenario de un empleado, ¿sí? Puede ser empleado público o privado, ¿sí? O sea, la parte financiera es importantísima. No vas a llegar al conocimiento de un economista jamás, pues, o sea, si economistas hasta hay doctores en economía, ¿sí? Pero sí necesitas el conocimiento financiero básico que te permita administrar el dinero. Imagínate si te toca administrar una oficina, ¿sí? Desde administrar el papel que reciclas, pues, ¿sí? Desde administrar el suministro de tintas para tu impresora, pues, o sea, hay que saber de finanzas, ¿sí? Finanzas básicas, ¿sí? Finanzas básicas. Hace años había en TC el asesor contable. Todavía tiene su trabajo, y es de empresa, ¿no? De el ingeniero Calero. Pero mira, la televisión antes te transmitía cosas que tú necesitas. Entonces yo le veía al asesor contable para aprender de contabilidad. Ve cómo, qué interesante. Chuta, ni se me ocurrió estas cosas. Necesitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo te pongo a manejar la tienda de la esquina en el futuro, chuta, y no sabes cómo manejar ese flujo de caja, me vas a quebrar la tienda, o sea, aguántate, no, ¿sí? Vas a quebrar la economía de tu casa, aguántate, no es así las cosas, ¿sí? O no vas a saber que te están explotando con el empleo que tienes, ¿no? Sí, sí. Entonces, mira, dime. La demanda, digamos, de académica, la demanda, cubriría, digamos, en parte esta situación de que conozcamos sobre la situación económica o de que conozcamos algo sobre, por lo menos, una parte básica, cómo saber sobre gastos, ingresos, no cubre, mejor dicho, la oferta académica para La oferta académica. Bueno, claro, me pones una pregunta complicada, ¿no? Porque hay ropa tendida, ¿no? Pero yo creo que no cubre. Creo que no cubre. O sea, yo he estado básicamente en dos escuelas en mi vida de docente. Y claro, cuando ya están graduados los chicos me vienen a preguntar cómo presupuesto. Bueno, fue lo que me preguntaran, ¿cómo presupuesto este proyecto? ¿Sí? Me dicen, ¿cuánto cobro, profe? ¿Sí? O sea, no tienen ni la más pálida idea de cómo y cuánto cobrar por sus servicios. ¿Sí? Si yo no tengo la pálida idea de cuánto cobrar, hay un principio básico, hago un sondeo de mercado, ¿no es cierto? O sea, pregunto mi vecino cuánto está cobrando por el servicio similar, ¿sí? Ni siquiera eso, verás, ¿sí? Ni siquiera eso. Entonces, ahí sí hay ¿cómo te digo? Hay algo que como la academia debe cubrir, ¿sí? Hay algo que debe cubrir y siendo como es la fuente principal del conocimiento, o sea, es la oportunidad incluso de darle el mejor conocimiento a los estudiantes, ¿sí? Entonces, la oferta en esa parte sí es magra.
veo que no hay retroalimentación, o sea, los chicos hacen presupuestos y no saben si está bien o está mal, y eso, ahí sí es responsabilidad de la academia, ¿no? O sea, alguien debe decirle al joven, oiga, joven, usted, por ejemplo, yo a modo de anécdota, te lo cuento y les cuento aquí a los amigos que me escuchan, yo les decía cuando hacíamos esto, los emprendedores siempre se olvidan que tienen que comer, ¿sí? O sea, para mí es obvio que yo debo tener un sueldo para subsistir, aunque yo sea el jefe, aunque yo mismo sea el jefe. Pero cuando hacemos el primer ensayo en clase, el emprendedor nunca se pone un sueldo, ¿sí? O sea, yo les digo, tampoco ponte un sueldo, un sueldazo, ¿no? De gerente, porque ese es otro pecado acá en el Ecuador, ¿no? Todos queremos ser gerentes. Eh, pero tampoco un sueldo mínimo. Pero por lo menos ponte el sueldo que te dé para que te pegues un almuerzo diario. O sea, sí, o sea, un almuerzo de $1.50. Pero ponle, o sea, 30 por $1.50, ese va a ser tu sueldo. ¿Sí? ¿Y cómo te vas a mover? O sea, si vas a trabajar en la casa, bueno, pero pon el bus, pon el taxi. Sí. Entonces, sí, ahí yo sí tengo, ¿cómo te digo? Una queja, sobre todo en las carreras que yo he dado, ¿no es cierto? Porque me parece que en otras carreras los jóvenes profesionales sí saben, eh, bueno, en otras es más fácil porque viene un tarifario, ¿no? Entonces te riges al tarifario y ya. Pero en las que yo he dado no hay tarifario, entonces a ti te toca estructurar tus cobros, ¿no? Entonces tienes que hacerlo muy bien. Y estructurar cobros tampoco es fácil. Entonces la academia debe enseñar eso, ¿sí? O sea, hacer un análisis de costos no es fácil. Y ahí sí es si quieres me pongo en el mea culpa, ¿no? Eh, Cuando daba las carreras de las materias de emprendimiento, sí hacía unos análisis de costos bien detallados, bien profundos. Incluso alguna vez les mandé a averiguar en una cooperativa de ahorros cuánto te cuesta el crédito, ¿sí? Eh, ¿Qué requisitos necesitas para el crédito? Es parte del aprendizaje, ¿sí? Es parte del aprendizaje. Entonces, eso te puedo decir, Luis Ángel, sí, la universidad les está debiendo, toda la universidad, no solo de donde yo provengo este momento, sino toda la universidad ecuatoriana a ustedes les está debiendo eso, ¿sí? Eh, Claro. Nos falta una visión integral de las cosas. Por ejemplo, en una universidad tan grande como la Central, yo debería llamar a mis amigos de administración de empresas a que les den una charlita en la facultad a ustedes, ¿sí? Y mis amigos de administración de empresas deberían llamarme a mí a que les dé una charlita a sus alumnos, en cambio, por ejemplo, de manufactura, ¿sí? O sea, está muy segmentado el conocimiento. Y aparte de segmentado en el Ecuador, el conocimiento está viviendo en sus cubículos, ¿no es cierto? O sea, los ingenieros estamos acá y no nos llevamos con los arquitectos, ¿sí? Y yo no me llevo con los de derecho y no me llevo con los de economía. ¿Qué pasó? Pues, o sea, ahora estamos en un mundo en que todos confluimos en los proyectos, todos, tin, 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 tin. ¿Sí? Eso nos está faltando. Entonces, cuando confluimos, ahí sí, un economista me va a venir a indicar cuestiones de finanzas, ¿no es cierto? De microeconomía, ¿sí? Y los de administración me van a guiar cómo ejecutar un proyecto. O sea, ¿sí? Y los de derecho me van a decir la parte legal, ¿sí? Y los de medicina me van a decir cómo manejar las cuestiones de bioseguridad en estas circunstancias, ¿sí? Y los de cultura física me van a enseñar la cuestión de cómo se llama esto de pausas activas, por ejemplo, ¿sí? Y los de artes me van a enseñar de mi cultura, ¿sí? Si ves cómo... Y naturalmente, entre todos vamos a hablar de política, ¿sí? Y los del otro bando van a tener respeto hacia mi posición política y yo también hacia ellos. Mira cómo se cierra este circuito que es la visión sistémica de las cosas, ¿sí? El señor Edgar Morin en Francia
Él estructuró lo que se llamaba la teoría del pensamiento complejo. ¿Sí? El planeta Tierra te está enseñando eso. Acá en Latinoamérica apenas ha llegado el pensamiento complejo. ¿Sí? Hace poquito murió un científico chileno, Humberto Maturana, ya de 92 años. Él generó un modelo teórico y ni siquiera en Chile creo que le conocían al hombre veraz. ¿Sí? Conocimiento desde la biología molecular, que es un pensamiento sistémico junto con Varela, otro chileno. Acá no, en la academia no los conocemos. O sea, tenemos gente preclara aquí en Latinoamérica, gente muy, muy inteligente, y no los conocemos, ¿sí? Ni hemos oído siquiera de ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? Alguna vez lo dije, ojalá no suene duro, debemos de dejar de mirarnos del pupo, ¿sí? Miremos hacia arriba, miremos hacia las estrellas, ¿sí? Ahí se cumpliría lo que somos un pueblo cósmico, pues, ¿no? O sea, los Kitucaras estudiamos muy bien el cosmos, sí, pero yo entiendo que los Kitucaras, nuestros ancestros, no estaban mirándose el pupo para estudiar el cosmos, ¿no? Estuvieron mirando a las estrellas, ¿sí? Y por eso llegamos donde los mayas, donde los incas, no sé, se cree hasta que tuvimos contacto con los de Oceanía, ¿no? O sea, eso éramos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no estábamos mirándonos el pupo, simplemente, o sea, mira hacia arriba, ¿sí? Eso, dale. Sí, justamente, de hecho, todo lo que se está conversando ahorita, digamos, en base a la academia y los requerimientos necesarios de las nuevas generaciones para adentrarse en el sistema tanto político, cultural y económico, se viene porque, bueno, de esta manera se ha estado promoviendo, digamos, una especie de concepto o metodología que tiene que ver con la estructura del Ikigai, que tiene que ver con la misión, la visión, la pasión, la profesión. Entonces, por eso es, entonces, ¿cuál sería, digamos, su punto de vista? ¿Haría falta más equilibrar el aspecto, digamos, haría falta equilibrar tanto la parte profesional o qué nos hace falta a nosotros para que podamos establecernos a nuestra sociedad, especialmente a la parte, a las nuevas generaciones? Más estamos moviéndonos, eso decía, en la parte eh, económica o más solo en la parte de interés personal o qué nos hace falta a nosotros para que logremos equilibrar la misión con nuestra visión. Aquí lo que está faltando es algo que ya los griegos lo decían, o sea, nombro a los griegos porque de ellos está escrito, ¿no? Yo me imagino que en todas las sociedades deben haberlo planteado, ¿no es cierto? No, no recuerdo cuál de los griegos, de los sabios griegos planteó esto, pero es conócete a ti mismo, ¿sí? Eso es fundamental para encontrar ese equilibrio que tú estás planteando acá, ¿sí? Porque sí, cuando uno es joven tiende a inclinarse hacia un lado, ¿no es cierto? Y a veces eso queda signado en ti y el ser humano siempre anda en desequilibrio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es el conócete a ti mismo te ayuda mucho en ese equilibrio, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo desde el punto de vista pedagógico mismo, ¿no es cierto? Eh, Desde que me dediqué a la docencia, encontré que cuando yo hacía usar los dos lados del cerebro de los estudiantes, se encontraba ese equilibrio que yo te digo. Sí, o sea, el cerebro izquierdo y el derecho. ¿Sí? Porque los que somos racionalistas tendemos a perder creatividad, ¿sí? Pero cuando le damos creatividad, wow, ese racionalismo se hace muy poderoso. Lo mismo al otro lado, los que tienen tendencias creativas, ¿sí? Tienden a ser solo creativos. Chuta, pero claro, un creativo, imagínate manejar las finanzas, fatal.
Pero cuando tú lo logras, cuando tú lo enseñas, y para eso estamos los profesores, se producen resultados extraordinarios, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental para lograr eso, yo hago que el estudiante se conozca a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que te conoces, ahí sí puedes aplicar la transparencia, ¿sí? Porque claro, imagínate, qué sé yo, un creativo, no sé, que sea un zorro de los negocios y empiece a vender sus obras. O sea, como que algo no está, como que no está cuadrando. Entonces ahí viene la transparencia, porque la transparencia te va a dar honestidad, ¿sí? Honestidad como ser humano, ¿sí? Un ser humano honesto, honesto con sus ideas, honesto con sus principios, y naturalmente un ser humano así va a ser honesto con el manejo de su economía, de sus finanzas, ¿sí? Yo le vería esa la razón de ser principal, no solo de tu generación. Así funcionaron bien las generaciones anteriores, así funcionamos bien en mi generación y así funcionarán bien las generaciones que vienen, ¿sí? Tendrán nueva cultura, nueva tecnología, nuevas ideas, nuevos ideales, pero siempre que seas un ser humano honesto, todo lo demás lo tendrás claro, ¿sí? Yo pensaría que es así la situación. Digamos, en la parte, digamos, última, ¿no es cierto? Como siempre, en esos reportes se da un mensaje, digamos, para las personas que observan y también para poder dar el valor, digamos, tanto en la entrevista, tanto en el diálogo, eh, desde su experiencia, digamos, para las personas que nos estamos preparando académicamente, que nos vamos a entrar al futuro, o sea, mejor dicho, ya somos casi parte del sistema laboral. Entonces, ¿cuál es su mensaje, digamos, para, para las personas que se van a adentrar? Ya van a empezar a laborar, ya van a empezar a ser empleados, tal vez otros se dedicarán al emprendimiento, al arte, a la cultura. Entonces, ¿cuál es su mensaje para esas nuevas personas que se están empezando a formar, ya a ser parte del sistema en Ecuador? Sí, sí. Eh, bueno, que sean parte del sistema, pero que influencien en el sistema primeramente, ¿no es cierto? O sea, esa frase que acabas de decir que sí, pues a la final te conviertes en parte del sistema. Pero lo que yo sí insisto es en ser responsable en ese sistema e influenciarlo, ¿sí? Y cuando uno es joven tiene esa fuerza de cambiar el mundo. Yo les pido eso, no abandonen nunca, es decir, nunca, o sea, ya cuando estés veterano, no dejes de buscar cambiar el mundo, ¿sí? Si hemos llegado a estas instancias como humanidad, es porque ha habido gente que ha querido cambiar las cosas, ¿no? Sí. Y cuando digo gente que quiere cambiar las cosas, no es porque vinieron y con sus ideas y después Julio César y después Napoleón y Simón Bolívar y no sé qué. No, ellos simplemente fueron una bandera de una sociedad que estaba cambiando las cosas. Sí, y eso no podemos perder. Segundo, o sea, ser jóvenes con una mente abierta, ¿sí? Empezar a mirar el mundo total, ¿sí? O sea, aquí en el país seguimos, los jóvenes siguen viendo que, debo trabajar aquí en el Ecuador. O sea, sí, puedes trabajar desde aquí, pero ahora el mundo es tu medio de trabajo. Sí, o sea, el mundo y como tal. Sí, y eso cuesta, o sea, es fácil decirlo, pero aplicarlo es bastante complicado. Así que desde ahora, desde tu formación, empieza a proyectarte en el mundo, sí, empieza a probar en el mundo, sí, empieza a equivocarte. Otro problema acá del país que debe cambiar esta juventud es, hemos sido criados, hemos sido formados con una visión errónea respecto al error. O sea, creemos que debemos hacerlo todo bien, ¿sí?
O sea, el que está haciendo todo bien es posible que no es, lo hace porque no está haciendo nada. O sea, sí, si es que empiezas a probar, te vas a equivocar. Y no existe nada malo en equivocarse, ¿sí? Y eso nos está pasando factura acá. O sea, por eso tuvimos problemas como sociedad. Felizmente estamos levantando. Entonces, el joven tiene hambre de cambiar las cosas, tiene hambre de probar, háganlo, pruébenlo, cámbienlo, equivóquense, ¿sí? Busquen, busquen afuera, busquen otros conocimientos, ¿sí? No es solo lo que te da la universidad, que está bien, que está perfecta. Empieza a sondear, ¿sí? Y sobre todo, abre bien los ojos. Camina con los ojos abiertos, sí. Con los ojos abiertos y con los pies sobre la tierra, sí. Y a tu mente has de volar. Y tú dile a dónde volar a tu mente, ¿sí? No que tu mente esté volando, sí. Tú dile a dónde volar, tú dile a dónde te debes llevar tu mente. Ese sería el mensaje final, o sea, métanse, aprender de todo, política, y háganlo bien, o sea, aprendan a discernir, aprendan a buscar información, aprendan a escoger la información, sí. No le crean al primero que asoma o a la primera que asoma, ¿sí? No le crean, o sea, cuestiónale, sí, duda de lo que dice, discute con él, comparte con él, comunícate con él, conversa con él, sí. No puedes andar soñando, esperando el librito de Eliyahu Goldratt para, ya asomó mi gurú, le voy a seguir. No, no, sí, no, no, o sea, hay muchos documentales de gente que se fue por los gurús de la India y anda a ver lo que les pasó, ¿no es cierto? Es el mejor ejemplo. Pero bueno, si encuentras un gurú también, pues, o sea, pero contrasta la información con el gurú, o sea, dile, oiga, pero esto me parece que no está bien. No puede ser que un joven, sí, un joven acoja todo lo que le diga alguien, un fulano que asomó por ahí. No puede ser. Los jóvenes no es para eso. Y bueno, y por eso yo me considero un joven eterno, ¿no? O sea, siempre ando cuestionando, ¿no? O sea, y no cuestionando por molestar, dijera otra palabra, pero estamos en cámara, ¿no? O sea, cuestionando porque hay que analizar las cosas, ¿sí? Qué bueno que ahora desde la escuela se les enseña pensamiento crítico, ¿sí? Porque nos hicimos una sociedad, o sea que, es que el man dijo y el man es, no sé, tiene una linda barba y eso le da poder sobre mí, no molestes, o sea, sí. Entonces, es eso. Pensamiento crítico, yo creo que, y sí, he visto casos de jóvenes brillantes en este país y yo tengo mucho optimismo. Este país, con esta generación, puede hacer grandes cosas, ¿sí? O sea, tampoco es que hay que cambiarles el chip a tu generación para que esto cambie, no, no. Ustedes están hechos para grandes cosas y ya lo van a ver. Este país va a crecer, nuevamente va a retomar el camino que nunca debió abandonar. ¿Sí? Eso, chicos. Sí. Bueno, antes de terminar, digamos, estaba dejando, digamos, esta pregunta para el último, porque de hecho es muy importante, diría, para la parte ya eh, social y también académica, ¿no? La que pusieron. Es, digamos, entrando en la parte práctica y profesional. ¿Qué tan importante, digamos, es eh, manejar la cuestión empírica con la cuestión profesional de la que nos brinda la academia para crear un emprendimiento? Porque este es un emprendimiento, digamos, el que se está creando ahorita en base a la cultura, en base a formar la identidad, digamos, a reforzar la identidad que se tiene aquí en el Ecuador, porque mucha visión de eso se trata, de, de alzar la identidad que tiene, por ejemplo, que tenemos aquí en Cayambe, que se tiene en Quito, que se tiene en las diferentes personas que han sido parte. Por aquí digamos, se ha hecho reportes con artistas, con personas que son emprendedores, con autoridades, con personas que han sido políticas. Entonces, ¿cuál es la parte, digamos, qué tan importante es, digamos, la parte empírica con la parte profesional
hoy día. Es súper importante. Si bien que tomas en cuenta ese criterio, yo te decía que el 5% de tu desempeño profesional proviene de la académica, ¿sí? Entonces hay un 95% que está libre, ¿sí? Ese 95% viene de la parte empírica que se llama, ¿sí? La experiencia profesional es vital, ¿sí? O sea, si tú de tu profesión no empiezas a hacer una experiencia diaria, no vas a llegar a ningún lado. Y esa experiencia es la que va alimentando tu profesión, ¿sí? Acá en el país también, afortunadamente creo, eso sí creo que se está superando, ¿no? Hubo un prejuicio bien fuerte de obtener un título y que con el título lo tienes todo. No es así, ¿sí? Es necesario la práctica. Por eso, en mi metodología, por ejemplo, yo ya hago práctica con los estudiantes desde que son estudiantes, ¿sí? O sea, les forzo a que estén haciendo práctica, porque esa práctica es la que te sirve, ¿sí? Si es que esa práctica no tuviera el sustento teórico, fuera un trabajo inoficioso, que no tiene ningún límite, sin objetivos, se mostrara como algo casi como una rueda de molino que está dando vueltas y vueltas, pero no produce nada, ¿sí? Eh, con la teoría podemos dar ese sustento de visión y de misión, ¿sí? Ahora, algo que sí nos pasó en el país, se formó prácticamente una generación de teóricos, ¿sí? El rato de ejecutar, olvídate, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Tenemos problemas de epidemiología bien graves porque altas autoridades no sabían cómo administrar eso. Ojo, no estoy atacando a nadie, estoy diciendo un hecho real tal cual sucedió, ¿sí? ¿Por qué? Probablemente sus conocimientos teóricos adquiridos en una universidad eran muy buenos, pero la experiencia, cero, ¿sí? Ahora estaba leyendo la hoja de vida de los nuevos ministros. Se les ve que son ejecutivos, ¿sí? En la vida, para ser ejecutivo se aprende desde la niñez, o sea, eso aprendes desde niño. Puede ser en la casa, en la escuela, pero se aprende desde niño. ¿Y eso cómo se aprende? Con la práctica, ¿sí? Se aprende con la práctica, ¿sí? A un niño haciéndole comprar en una tienda, ahora no hay cómo mandarles a la tienda porque les secuestran, ¿no? Pero acompañándole a la tienda a que él haga la compra, ¿sí? A que él sepa recibir un vuelto, ¿sí? A que él sepa ser educado, el que sepa ser culto con la persona que le está atendiendo, ¿sí? El que sepa escoger un producto, ¿sí? O sea, no es lo mismo un perejil que está con tonos cafés que un perejil que está con tonos verdes. ¿Y eso dónde se aprende? Eso no vamos a aprender en la universidad, ¿sí? Eso se aprende en la casa, ¿sí? ¿Qué jabón se compra? Eh, ¿Cómo barrer? ¿Sí? Eso es experiencia pura y dura, ¿sí? Y se sabe, hay estudios neurológicos al respecto, que el 95% viene por aprendizaje experimental, ¿sí? Por eso ahora hay un nuevo paradigma educativo, aprendizaje basado en proyectos. Felizmente los docentes ya se dieron cuenta que a la gente hay que hacerle equivocar para que aprenda, ¿sí? Tiene que hacer un proyecto, aunque sea un proyecto de origami, pero tiene que hacerlo, ¿sí? Tiene que hacerlo, porque si no tenemos disertantes que son eso, ¿no? O sea, disertantes. Ya, pues ahora ayúdeme a hacer mi proyecto, ¿sí? Por eso es la experiencia. De hecho, yo le veo que la falla del emprendimiento en el Ecuador es esa. Eh, los que hemos formado en emprendimiento lo hemos hecho en forma teórica, ¿sí? Y no hemos sabido transmitir. Y ahora, y los errores, los problemas, ¿sí? Te enseñamos a que hagas una red de trabajo, un networking que dicen los gringos. Nunca te enseñamos cómo hacer un networking. Nunca te enseñamos cómo acercarte a una persona, establecer un diálogo. Es facilito, ¿no? Hagan networking, sí. ¿Cómo me acerco a un desconocido? ¿Cómo le planteo mi idea a alguien que está, no sé, ofuscado?
¿Cómo le planteo a alguien que parece que puede invertir? ¿Cómo le planteo mi idea a alguien que parece que puede invertir? Eso hay que enseñar. ¿Y eso cómo se enseña? Sí, sacando a los alumnos del aula, vamos a conversar. Ahí está el mercado, está para ustedes. Conversen. Le presento a fulano, a sutano, conversen. Haz lo demás tú. ¿Qué es eso? Es experiencia, es práctica. ¿Sí? Es aprendizaje basado en proyectos. Nuestras abuelitas nos enseñaban de otra manera, lo mismo, con otros nombres, pero es súper útil. Así que a estudiar en el aula y ejercer en el mercado. ¿Sí? Esa es la forma. Ya listo. Bueno, en una posterior ocasión también me gustaría que podamos conversar, digamos, ya un poco, bueno, hoy en día han sido términos generales, no tanto en cultura, geopolítica, porque de hecho la realidad de nuestra sociedad, de como ecuatorianos o latinoamericanos, es eso, ¿no? Esa falta de conocimiento o falta de interés, digamos, en estos ámbitos que afectan a la sociedad y también a los jóvenes, porque para adentrarnos en el mundo laboral, como se decía, es necesario conocer de todo un poco, saber qué información escoger. Es por esta razón que hoy día nos ha estado acompañando, bueno, el ingeniero Patricio Jacome, quien es mi docente, digamos, de la universidad, para poder solventar algunas dudas y poder agregar valor, digamos, a la información, tanto para emprender, tanto para interesarse en formar algún proyecto. En una posterior ocasión me gustaría que podamos conversar, porque ya existimos, digamos, personas que nos consideramos emprendedores, pero también hay una cierta diferencia entre un emprendedor, empresario, que debe hacer impuestos, se debe pagar impuestos, toda una cuestión que es muy amplia. Eso me gustaría que en una posterior ocasión podamos conversar y también podamos solventar esas dudas. Si, no sé si ahorita tiene un mensaje final, digamos, para las personas que nos van a ver. Mira, Luis Ángel, yo quiero agradecerte una vez más por esta oportunidad. Estoy a las órdenes. Ahora hemos entrado en conceptos filosóficos en esta entrevista, pero estoy a las órdenes para colaborarles en cuestiones técnicas, o sea, preguntas muy técnicas como las que acabas de plantear al final y otras. Hay infinidad en realidad, no estoy exagerando. Estoy a las órdenes, estoy a las órdenes. Mi mensaje final es, nunca abandones a esos seres que fuiste tú siendo en tu existencia. Es decir, cuida a tu niño interno, ¿sí? Cuida a tu adolescente interno y cuida a tu joven interno. Esos te van a acompañar toda tu existencia y te van a permitir lograr llegar a donde tú tienes que llegar, a donde tú quieres llegar, ¿sí? Es fantástico la aventura de ser emprendedor y en alguna oportunidad, en alguna entrevista, podremos profundizar sobre estos temas exactos, específicos de emprendimiento, de mil amores, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi visión académica, desde mi visión de investigador, incluso apoyarles en esta tarea tuya. Te felicito, Luis Ángel. Qué bueno poder hablar incluso de cultura, de política, de finanzas. Al principio incluso me planteaste la cuestión espiritual. Fantástico. Porque eso es el ser humano. Ese es el ser humano. Y un ser humano nunca debe abandonar sus ambiciones. Nunca. Y debe formarlas para niveles altos. ¿Sí? Los seres humanos, todos estamos hechos para llegar a donde nosotros queramos. Estoy a las órdenes en lo poco que les pueda ayudar o en lo mucho que les pueda ayudar. Felicitaciones por Mushuk Visión y espero con gusto y con mucha generosidad poder compartir muy pronto contigo y con tu espacio, con tu ambiente, con tu mercado, como quiera que hablemos. ¿Sí? Sí, de hecho, gracias. Entonces, agradecerle por este espacio, por estas 2 horitas de
diálogo que que nos está brindando. Y esperamos que la gente pueda entender y comprender esto, estas palabras, estas motivaciones también se podría decir, porque también al final se podría decir que se convierte en una motivación. Muchas gracias, ingeniero, por el espacio. A las órdenes. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Mushu Visión, creatividad digital. Esto es Mushu Visión.